gracias, Mario. Gracias por la invitación a formar parte de esta mesa. Eh, eh, Creo que es importante abordar lo relativo a la manera en la que este decreto incide en el principio de competencia económica que está consagrado en el artículo 28 constitucional. El principio de competencia económica es uno que, conforme al cual el Estado tiene el deber de proteger el proceso competitivo. ¿Y qué es el proceso competitivo? El proceso competitivo de alguna manera hace alusión a que los agentes económicos dejados a la libre competencia tienen los incentivos para tratar de ganar las preferencias de los consumidores y de esta manera incrementar su participación de mercado. ¿Y cómo se realiza esto? ¿Cómo se realiza esto? Pues si estamos en una estructura como esta, los agentes económicos pues tienen los incentivos para eficientar sus procesos y de esta manera reducir sus costos para pues poder trasladar estas eficiencias en costos a mejores precios a sus consumidores. Asimismo, en un proceso de competencia existen los incentivos para que los agentes económicos inviertan en investigación y desarrollo y generen nuevos productos, nuevos servicios e incluso inviertan en la mejora de los existentes. Con lo cual tenemos que, de alguna manera, los atributos con base en los cuales las empresas suelen competir son a través de precios, a través del ofrecimiento de mejor calidad en los productos, a través de innovación en la oferta y la cantidad de productos en el mercado. Y esto es precisamente, esta dinámica, este proceso es lo que el artículo 28 de la Constitución ordena proteger. Este mandato de alguna manera está actualizado en algunos mandatos que están contenidos en la Ley Federal de Competencia Económica y particularmente en la prohibición establecida por el legislador, en la prohibición dirigida a los agentes económicos de no llevar a cabo acuerdos entre agentes económicos competidores para dejar de competir. ¿Y cómo dejan de competir las empresas? Bueno, pues dejan de competir estableciendo acuerdos con los competidores para manipular precios, restringir el abasto, dividir mercados, amañar licitaciones o intercambiar información con los mismos objetos y efectos. Asimismo, la Ley Federal de Competencia Económica prevé que está prohibido realizar prácticas monopólicas relativas. ¿Qué son las prácticas monopólicas relativas? Pues básicamente es lo que en el derecho comparado se conoce como abusos de poder sustancial, abusos de dominancia. Conforme a la ley de competencia, quien tiene poder sustancial de mercado tiene prohibido llevar a cabo ciertas prácticas comerciales que de otra manera serían legítimas, con el objeto y efecto de desplazar indebidamente a los competidores, impedir sustancialmente su acceso o generar ventajas exclusivas. Hasta aquí la materialización tradicional del mandato contenido en el texto constitucional a propósito de la protección al proceso de competencia. Grosso modo, por supuesto, existen muchas figuras como los procedimientos de notificación previa de concentraciones y otras figuras que quizás dado el tiempo voy a dejar de mencionar en esta plática. Sin embargo, la protección del principio de competencia no se agota con esto. Digamos, nosotros podemos adscribir constitucionalmente al artículo 28 constitucional prohibiciones adicionales dirigidas en este caso al Estado. ¿Okay? Si el Estado tiene la obligación de proteger el proceso de competencia, el Estado también tiene una serie de prohibiciones y específicamente la prohibición de generar barreras a la competencia. Esto es, de desplegar actos o regulación que distorsionen indebidamente el proceso de competencia. Esto es, generando actos o regulación que incidan en la estructura de un determinado mercado, en las dinámicas de un determinado mercado, de tal manera que se desplace indebidamente a agentes económicos, se les impida su acceso a los mercados o bien se generen ventajas exclusivas. Una de las prohibiciones más pormenorizadas que podemos tener a este respecto sobre las barreras a la competencia se encuentra en la prohibición de generar ventajas exclusivas en favor de alguno de los agentes económicos que concurren a los mercados, dada la participación que el Estado tiene en ellos. Esto es,
De alguna manera no se vale que porque una empresa pertenece al Estado o bien tiene un especial vínculo con una influencia decisiva por parte del Estado, entonces se tenga acceso a ventajas que los competidores no tienen. Y desde esta perspectiva está prohibido, uno puede adscribir al artículo 28 constitucional la prohibición de generar este tipo de ventajas exclusivas. Y en esta última prohibición que he expresado es de alguna manera la que muestra de alguna manera la que muestra el principio de neutralidad competitiva. Debe de haber piso parejo para quienes concurren en el mercado y no podemos generar distorsiones en la manera en la que compiten, en la que compiten los agentes solamente porque uno de ellos tiene una influencia particular por parte del Estado. Entonces, si tenemos a la mente este principio de neutralidad competitiva, la pregunta que sigue es cómo se manifiesta este principio de neutralidad competitiva. Si el Estado tiene la obligación de respetar este principio de neutralidad competitiva, ¿cómo se manifiesta? Y la manera en la que podemos ver que se manifiesta es volteando a ver las recomendaciones de la OCDE a propósito de esto. Entre muchas otras cosas, la OCDE establece que no es deseable que los estados otorguen determinados subsidios que trasciendan, que se otorgue determinados subsidios en agentes económicos gubernamentales que trasciendan a su actividad comercial, porque una vez más tendrían ingresos que pueden utilizar para competir en condiciones de piso no parejo. No seré yo quien diga que no se vale el otorgamiento de subsidios a las empresas gubernamentales, simplemente que esos subsidios tienen que estar encaminados a la realización de funciones de servicio público que no están abiertas a las actividades comerciales en las cuales concurren. Entonces, una de las recomendaciones que hace la OCDE es poder distinguir entre actividades comerciales y actividades no comerciales de las empresas gubernamentales y pues procurar que los subsidios no sean utilizados en la realización de las actividades comerciales. Y para tal efecto recomienda incluso la generación de separación contable por parte de estas empresas y obligaciones puntuales de transparencia para que nosotros los ciudadanos podamos meterle lupa y saber que efectivamente no se están generando ventajas indebidas en detrimento del proceso de competencia. También el principio de neutralidad competitiva trae en la panza el principio de neutralidad fiscal desde la perspectiva de que no deben darse ventajas o exenciones que se traduzcan en un piso no parejo para competir. Y finalmente, y en lo que aquí es relevante, y perdón por toda esta introducción, pero esto es importante, está el principio de neutralidad regulatoria. Y el principio de neutralidad regulatoria, que es el relevante para analizar ese acuerdo del Ejecutivo, es un principio conforme al cual los agentes económicos deben de estar sujetos a las mismas reglas que regulan su participación en los mercados y deben de estar sujetos a los mismos requisitos de acceso a esos mercados en los que pretenden concurrir, de tal manera que esto entraña la prohibición dirigida al Estado de generar exenciones a los requisitos que son relevantes para la realización de una determinada actividad y la concomitante prohibición dirigida al Estado también de establecer exenciones en la obtención de autorizaciones y permisos para la realización de actividades. Y es que sucede, señoras y señores, que esto es precisamente lo que hace. El acuerdo ordena a las distintas dependencias y entidades a otorgar autorizaciones provisionales en el lapso de 5 días, contados a partir de la presentación de la solicitud, bajo el entendido de que si no dicen nada, entonces se entenderá una autorización ficta. En otras palabras, lo que hace el acuerdo es eximir a los proyectos, a las empresas que realicen proyectos y obras a cargo del gobierno de México, lo que hace es eximirlas del procedimiento administrativo estándar para la obtención de esos permisos y autorizaciones. Llámese un procedimiento específicamente regulado en una determinada ley administrativa o bien el procedimiento genérico previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Y bueno, pues la distorsión no puede ser más palmaria.
Si nosotros asumimos el procedimiento, genérico del 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tenemos que uno presenta la solicitud, tiene que esperar 3 meses a que le contesten, y si no te contestan, la respuesta se entiende en sentido negativo. Y eso es para la generalidad. Pero si tienes un especial vínculo con un proyecto o una obra a cargo del Gobierno de México, entonces esos 3 meses se vuelven 5 días y resulta que el silencio administrativo se vuelve afirmativa ficta. La transgresión del principio de neutralidad regulatoria, insisto, no puede ser más evidente. En segundo lugar, el acuerdo realiza una declaración, declara que los proyectos y obras a cargo del Gobierno de México son de interés público y de seguridad nacional.